Queridos estudiantes, compañeras y compañeros docentes, buenos días. Hoy vamos a transitar otra de las instalaciones, en este caso desagües cloacales domiciliarios. Nos parece que ubicar el origen de la palabra, en este caso del latín cloare o cluere, que significa purificar, lavar, nos va acercando efectivamente al tema que estamos empezando a estudiar. Y también nos da una dimensión de la antigüedad de esta, precisamente de esta instalación. En términos muy generales, pero también muy obvios, vamos a decir que se trata de la eliminación higiénica de las aguas servidas y de líquidos o fluidos residuales en general, en este caso de una vivienda. Las primeras referencias, y no quiere decir que sean las únicas, pero las primeras, las más antiguas referencias de instalaciones sanitarias de este tipo las encontramos en la antigua Roma, y es importante porque están estrechamente vinculadas con una cuestión cultural que después vamos a ir viendo. Y se trata precisamente del siglo VIII a.C., con diversas instalaciones públicas e instalaciones para evacuación del fluido cloacal. Precisamente la cloaca máxima de la ciudad de Roma, de la que hoy seguimos encontrando testimonios, y de alguna manera podemos decir que sigue funcionando, pues algún fluido transita por ella, era un ejemplo de la intervención del Estado frente a la conciencia de la necesidad de la evacuación de estos líquidos cloacales. Esto que para nosotros nos parece obvio y significa un antecedente importante de lo que es la concepción sanitaria de la ciudad, vamos a ver que no ha evolucionado de la misma manera en distintos lugares y en distintas épocas. Tal vez les cause gracia la referencia de traer acá la imagen de las letrinas públicas, pero esto da una noción de dos cosas, se me ocurre pensar. Por un lado, vinculado con el comentario anterior de la conciencia de el rol sanitario que las cloacas tenían, tanto para la ciudad como un servicio muy general, como para la conciencia de cada uno de los habitantes de esa ciudad. La otra es cuán relativos son los hábitos y cuán vinculados con la cultura están. De hecho, las letrinas eran un lugar de encuentro social, podríamos decir. Esto que hoy se nos hace a nosotros medio inconcebible, bueno, en esos momentos era lo habitual. Si para los romanos, desde los siglos 8 a.C., tanto la actitud individual como la actitud colectiva del Estado significaba hacer importantes consideraciones y obras en relación con la sanidad de la población, y entonces es que encontrábamos las cloacas subterráneas y las letrinas públicas, y el contexto cultural que esto lo hacía posible. Durante la Edad Media significó un inmenso retroceso en este concepto. Y acá se unieron varias cuestiones. Uno, el descreimiento sobre la vinculación entre la salud
y el contacto con los excrementos, los desperdicios y las aguas servidas. Y el segundo, consecuencia de esto, fue el no tratamiento. Si a esto le sumamos que la vida se desarrollaba en los castillos, los nobles, y en la pequeña población que alrededor de estos o en el interior se acomodaba, la característica fundamental era esto que decimos, la no consideración de la evacuación de los servicios cloacales a través de servicios cloacales y por otro lado el hacinamiento, lo cual significó un cóctel realmente muy nocivo. La falta de estos hábitos culturales y de la infraestructura necesaria posibilitó la proliferación de ratas, en ellas las pulgas, y fueron las pulgas las que transmitieron al humano la peste negra, que en el siglo XV diezmó a la población, llevándose cerca de un tercio de ella. Y digamos, del mismo modo que en esos momentos no se tenía incorporado el hábito de la higiene o de la separación de las aguas servidas, de los fluidos cloacales, hoy tampoco, frente a una nueva pandemia, tenemos los hábitos de conservar el distanciamiento. Se me ocurre que podemos aprovechar esta referencia también para reflexionar sobre lo que hoy nos está ocurriendo. Como ya dijimos, no se trataba ni de alcances técnicos, que de haberlos buscado los tenían, ni de riquezas o medios económicos que permitieran las obras. Se invertían ingentes esfuerzos y sumas de dinero en la construcción de castillos, monasterios, para albergar fundamentalmente a las clases privilegiadas, o exclusivamente a las clases privilegiadas, pero en ellas mismas tenían conciencia y valoraban estas cuestiones que hoy estamos considerando. A tal punto que muchos de estos castillos o monasterios estaban rodeados del famoso foso, con el puente levadizo, etcétera, que no eran más que aguas estancadas y a las cuales se vertía todo lo que no se utilizaba. Entonces, imaginemos nosotros el foco de infección y pestilencia que eso significaba. Llegado el Renacimiento y con el crecimiento de las ciudades, realmente las condiciones no mejoraron, diría que hasta empeoraron. La ciudad medieval, que nos parece muy simpática hoy estéticamente, no era más que un hacinamiento y una proliferación de inmundicias. Hay un término que hoy suele usarse y que dice aguabá, que significa cuidado, correte o una cosa así. No era otra cosa que el aviso que desde las ventanas se decía para el transeúnte en el instante previo a arrojar por ella lo que no iba a la cloaca porque no había. Y eso se juntaba en lo que eran urinarios, vasos de noche o como quieran llamarlo, o simplemente recipientes. Recién, hacia fines del siglo XVI, Sir John Harrington inventa un aparato que intenta separar el fluido cloacal
o lo que después sería el fluido cloacal de los ambientes en los cuales uno hacía estas necesidades. El inodoro de Harrington tenía un claro objetivo de separar los excrementos o los orines del ambiente en el cual se producían. Y para eso, además de darle un destino a través de una cañería, agregó dos cosas. Una especie de tapa al fondo del recipiente y un receptáculo de agua que barría o impulsaba esto hacia esa cañería. Pero en el momento que la tapa se abría, porque además era imperfecta, por supuesto que los olores invadían la habitación y el cierre no era ni higiénico ni hermético. Fue un intento que no tuvo demasiada aceptación porque no estaba generada la necesidad. Y solamente a la reina Isabel, y como una cuestión casi exótica, mandó construir uno en uno de sus palacios. No tuvo difusión. Pasaron casi 2 siglos para que Alexander Cumming patentara el invento de Harrington con alguna pequeña modificación, y eso pone de manifiesto el interés que no había en un aparato de este tipo. Sin embargo, algo olfateó Alexander Cumming para patentarlo. Pero tuvieron que pasar más de 100 años para que realmente Thomas Crapper, ojalatero de profesión, le diera la forma que hoy realmente conocemos. O sea, esa S en la cual queda prisionera el agua que hace el verdadero cierre hidráulico. Fíjense ustedes que es una cuestión que acompaña a la humanidad algo más de un siglo. Y realmente fue un invento revolucionario que permitió ver las instalaciones sanitarias de las viviendas, de los edificios en general, desde otro punto totalmente diferente. Y es justamente eso en lo cual hoy nosotros nos vamos a... Repasando entonces en esta línea de tiempo de una parte de la historia de la humanidad, vemos los primeros vestigios de instalaciones sanitarias cloacales en la antigua Roma, siglo VIII a.C. Luego hay un gran retroceso en la Edad Media, para que en el siglo V recién empezara a haber algún intento, atisbo, indicio de tratamiento de los residuos cloacales. Es así que aparecen los vasos de noche o Sir Harrington intentando hacer un primer inodoro. Recién en la Edad Moderna, los aportes de Alexander Cumming, más desde el punto de vista empresarial que práctico, y culminando con Thomas Crapper, fines del siglo XIX, con el sifón propiamente dicho. A esto hay que sumarle que en el año 1848, en Londres, se dicta la primera ley de salud pública que intentaba echar algunas primitivamente algunos indicios sobre el tratamiento de los fluidos cloacales. Estamos en plena revolución industrial. Nuevamente el hacinamiento caracteriza a los barrios obreros. Y es ahí que entonces el gobierno
siendo ya consciente de la vinculación que hay entre las enfermedades y los restos cloacales, es que toma intervención. En definitiva, si bien esta imagen no es representativa del promedio de instalaciones sanitarias de una vivienda, las hay muchísimo más modestas, uno no podría concebir la más modesta de las viviendas dignas sin una instalación sanitaria que tuviera un lavabo, una ducha y un inodoro por lo menos. Esto me hace acordar a una colega nuestra, integrante de esta cátedra, que con mucho diseño y con gran esfuerzo se está haciendo una vivienda en un lugar donde no hay desagües cloacales de red, y como la casa la está haciendo por etapas, la primera etapa consistió en montar su baño. Y esto muestra las prioridades que en general esta nueva sociedad va teniendo. Y eso es una transformación cultural sumamente importante. Metiéndonos ya específico del tema, vamos a hacer una primera gran distinción diciendo que vamos a tener instalaciones internas o domiciliarias, que además para nuestro caso van a ser de una vivienda en un terreno, y además disponemos de instalaciones sanitarias externas. Estas instalaciones sanitarias externas las vamos a denominar dinámicas y están constituidas básicamente por la red cloacal pública, que en el caso de Mar del Plata es construida, mantenida y administrada por una empresa que se llama OCE, Obras Sanitarias Sociedad de Estado, y que provee el servicio a la población. La otra instalación externa es la llamada instalación estática, que se circunscribe a la relación con la vivienda de la que estamos hablando, y está constituida básicamente por pozos absorbentes, cámaras sépticas, lechos filtrantes o sistemas alternativos que conjugan algunas de estas condiciones. Mientras que para las instalaciones internas de nuestros domicilios, las vamos a analizar en tres renglones, por así decirlo. Unas instalaciones de ventilaciones, las instalaciones primarias y las instalaciones secundarias. En el caso de las instalaciones secundarias, son las que reciben y conducen aguas servidas no contaminantes o aguas grises, como suele llamárseles, y están constituidas por artefactos tales como los lavatorios, los bidets, bañaderas o duchas, piletas de cocina, receptáculos de lavarropas u otros artefactos que sirvan para lavar ropas o accesorios. Todos estos artefactos se vinculan a la instalación a través de una pieza que se llama pileta de piso. Este es un artefacto sumamente importante y determinante de la división entre la instalación primaria y la instalación secundaria. Recuerden, pileta de piso, ya nos referiremos a ello. Todos estos artefactos
están conectados a la pileta de piso por cañerías con un diámetro de 40 milímetros y solamente las piletas de lavar de las cocinas tienen un desagüe de 50 milímetros. En el caso de la instalación primaria, es la que lleva aguas servidas contaminantes, llamadas aguas negras, tanto de lo que producimos nosotros los humanos como algún producto de las lavado de algunos artefactos. Y se caracterizan por tener los artefactos por tener un cierre hidráulico. Ya vamos a volver sobre esto. Cierre hidráulico o sifón, ¿verdad? Y estos artefactos son el inodoro, la pileta de piso, en algún caso algún mingitorio u otros artefactos en instalaciones hospitalarias, pero en los domicilios la verdad que los artefactos que tienen sifón son dos, el inodoro y la pileta de piso. El inodoro tiene una salida de 110 milímetros, mientras que la pileta de piso tiene una salida de 63 milímetros. Y las entradas a la pileta de piso son de 40 milímetros para que se vinculen a ella los artefactos a los que nos referimos anteriormente. Fíjense ustedes que a esta pileta de piso convergen tanto el bidet como la ducha. Disculpen la referencia, pero si uno llegara a orinar, cosa que nunca sucede en una ducha, esta agua quedará en la pileta de piso durante mucho tiempo y es posible que ese sea el origen de algún olor no deseado dentro del ambiente. El tercer renglón, como dijimos, lo constituyen las instalaciones de ventilación de la instalación sanitaria cloacal. Y tiene por objeto mantener la presión atmosférica para que el fluido cloacal pueda circular libremente y con esto facilitar el escurrimiento, anticipar o permitir o facilitar también la oxidación y con ello la transformación del fluido cloacal y posibilitar la eliminación y la descomposición de los gases que ocupan parte de las cañerías de la instalación primaria. Más adelante nos referiremos específicamente a lo que son las redes urbanas, pero hoy basta mencionar y véanlo como la relación que tiene el radio servido por Obras Sanitarias, Sociedad de Estado, como decía OCE, en este caso de provisión de agua corriente, mientras que este es el radio servido por cañerías de desagüe cloacal. Y hay bastante coincidencia entre uno y otro, y esto no es casual, es que en general se intenta que un servicio acompañe al otro. Y lo que en realidad Obras Sanitarias intenta es anticipar el servicio cloacal antes que las aguas, preservando la calidad de las aguas de las capas freáticas a las cuales hacíamos mención en la clase anterior. En definitiva, nuestra ciudad tiene aproximadamente el 80% de la superficie servido por desagües cloacales, lo cual es un dato a esta altura engañoso porque hay
una población extraejidal, o sea, por fuera de lo que es el ejido urbano, que es muy importante y que tampoco tiene red cloacal, con lo cual este porcentaje, si se toma la totalidad de la población, es bastante menor. Pero bueno, este servicio está constituido por cañerías que pasan por cada uno de los domicilios y llevan el fluido cloacal a 4 grandes colectores que terminan a su vez uniéndose en lo que es la planta de pretratamientos que se encuentra al norte de Camet, y de ella salen hacia el mar por un emisario submarino que tiene 2000 metros y que según los estudios ambientales los distribuye de una manera que el mar es capaz de absorber, transformar, evitando con ello la contaminación de las playas. Una de las primeras informaciones que deberemos disponer es si el terreno en el cual nosotros vamos a construir una vivienda dispone o no de instalación dinámica, o sea, de red colectora, y a ella nos conectaremos. De no disponerla, se deberá diseñar una instalación estática, que significa que el fluido cloacal previamente tratado, en definitiva, termina siendo absorbido por el mismo terreno. En el caso de Construcciones 1, vamos a partir del supuesto que el terreno en el cual estamos trabajando dispone de red cloacal o de instalación dinámica, y a partir de eso es que haremos nuestro diseño. 4 cuestiones básicas debemos tener en cuenta tanto para diseñar nuestra instalación de desagüe cloacal como para realizar la dirección de su construcción. Y estas 4 cuestiones son: la pendiente, o sea, la inclinación que debe tener toda la cañería; el corte hidráulico, o sea, la ubicación de los sifones, en lo cual ya nos determina cuáles van a ser las instalaciones primarias y cuáles las instalaciones secundarias, cuáles tendrán unos artefactos y cuáles tendrán otros artefactos, y la forma de vinculación entre todos. Debemos saber además que toda la cañería debe ser accesible. ¿Esto qué quiere decir? Que partimos del supuesto que puede haber obstrucciones o que va a haber obstrucciones, con lo cual toda la totalidad de la cañería debe ser accesible por una herramienta que se llama desobstructor o caña, como quieran llamarlo. No es ni más ni menos que un elemento que en la punta tiene un objeto de aproximadamente el diámetro de la cañería que estamos desobstruyendo, y se la hace pasar para eliminar la obstrucción. Entonces, hay diversos objetos, o mejor dicho, diversas partes de los artefactos que permiten el acceso al interior de la cañería. Y por último, saber que las conexiones, o sea, acometidas de una cañería a otra, deben hacerse a 45 grados en el sentido en el que se desplazan los fluidos, de manera que las aguas tiendan a unirse y no a enfrentarse. La semana pasada veíamos cómo se desplazaba el agua desde su origen en los depósitos de obras sanitarias o en el tanque de nuestras viviendas hasta los artefactos, y dijimos que se debía a una fuerza que llamábamos
nivel piezométrico y que estaba dada por la diferencia de altura entre un punto, el más alto, que impulsaba el agua, hasta el más bajo, que es donde se recibía el agua. La cañería llevaba el fluido, que en este caso era agua, y lo hacía a lo que se llama sección llena, o sea, el caño de agua está totalmente lleno de agua. Por eso es que puede subir y bajar, si bien dijimos que no era recomendable porque el desplazamiento del agua, pero lo puede hacer. No hay duda que el agua va a recorrer todo el caño. A diferencia de las cañerías de desagües cloacales, que el fluido no llena totalmente la cañería, o sea que lo hace a sección parcialmente llena. Y el desplazamiento en este caso no es por diferencia piezométrica, sino que es por desnivel de la cañería. O sea, del punto más alto se desliza como en un tobogán hacia el más bajo. En este orden de ideas es que las cañerías de desagües cloacales siempre irán de un punto más alto hacia el punto más bajo, siendo el punto más alto el artefacto más alejado de la vivienda y el punto más bajo es la acometida a la red cloacal que en general pasa por la vereda frente a nuestra casa. Esto es muy importante porque estos dos puntos nos definen un recorrido de la cañería. Y debemos recordar que esa cañería, desde el punto más bajo hasta el punto más alto, debe tener una pendiente que tiene muy poca posibilidad de oscilar. Puede ser desde medio centímetro como mínima pendiente hasta 2 centímetros por metro como máxima pendiente. La razón de ser de la pendiente tiene que ver justamente por las cualidades del fluido y la velocidad con la que éste se desplaza. Si es muy lenta o si es muy veloz la velocidad de desplazamiento del fluido, provocará sedimentaciones de sólidos, lo que en un futuro deviene en una obstrucción. Por lo tanto, en la velocidad del desplazamiento del fluido cloacal está determinada por la diferencia o por la inclinación o por la pendiente de las cañerías. Esto es muy importante saberlo, diseñarlo y controlarlo durante la ejecución de la obra. Fíjense ustedes que desde la acometida a la cañería hasta el último artefacto en una vivienda que esté muy lejos de la línea municipal, pueden transcurrir 30 metros por 2 centímetros en el máximo, serían 60 centímetros de pendiente, más algún artefacto. Estamos en una situación que no se puede dejar de considerar al comienzo. Ya vamos a volver sobre esto con algún gráfico y lo van a ver más claramente. A riesgo de ser reiterativos, pero acá también hay que hacer pasar el diseño de la instalación por la consideración de las 5 solicitaciones básicas a la que nos solemos referir y también a una normativa a la cual debe dar respuesta en términos de legalidad. La función hidrofóbica es elemental. Nuestra cañería debe ser perfectamente estanca, porque si bien no funciona a sección llena, en algún instante puede, o de hecho lo es, y luego permanece con líquido. Entonces, la función hidrófuga es vital. Luego, la función acústica, el desplazamiento del fluido cloacal produce ruido, que en principio de día y alejado no puede tener consecuencias, pero de noche
en el silencio en la noche puede traer consecuencias. Térmica y hidrotérmica, ¿por qué? Porque sabemos que por el interior de la cañería el fluido cloacal fundamentalmente está compuesto por agua fría. Y el agua fría tiene menor temperatura que los ambientes y puede transformarse la cañería en un lugar de condensación. Y esto hay que saberlo. Y por último, la fricción mecánica, no solo por las fuerzas que desde el interior se generan con el desplazamiento del fluido cloacal, sino porque pueden atravesar un patio por el cual uno camina o puede transitar un automóvil por él, o pueden estar suspendidas, esto quiere decir colgadas, y deber soportar su propio peso más el contenido. En este primer esquema vemos la conexión del último inodoro a la red. El último inodoro se vincula a la cañería a través de lo que se llama codo con base. Es un artefacto que tiene aproximadamente 20 centímetros de altura, mientras que la conexión a la red siempre se hace por su lomo, o sea la parte de arriba, y con una curva. Esta curva es un artefacto que tiene aproximadamente 25 centímetros de alto. Fíjense ustedes que entre el artefacto de conexión al inodoro y la red ya tenemos entre 40 y 50 centímetros, más la pendiente que son entre medio y 2 centímetros por metro. Vemos que hay dimensiones que pueden llegar a condicionar el nivel de piso interno. Hay una dimensión que todavía no nos hemos referido, que se llama tapada, y es la distancia que hay desde el lomo de la cañería hasta el nivel cero, que va a estar dado por el cordón de nuestra vereda. Esta tapada es oscilante porque la red corre por el mismo principio que lo hacemos en el interior de nuestra vivienda, o sea, por una pendiente, y entonces en zonas más bajas de la ciudad podrá estar más cerca de la superficie o viceversa. Pero este dato es muy importante de obtenerlo porque con él partimos para diseñar nuestra vivienda. Y el dato de la tapada nos lo va a dar precisamente Obras Sanitarias Sociedad de Estado, OSE. En este esquema ya vemos conectada la cañería y podemos pensar que tenemos un pequeño margen para moverla en el caso de que la vivienda estuviera muy alta, en lo que se llama un cuello para acompañar el codo con base al que se conecta nuestro inodoro. O sea, si con la pendiente máxima de 2 centímetros este codo queda muy distante del inodoro, podemos hacer una extensión de este codo hasta la base del inodoro. Pero si la distancia, o sea, si la altura de la vivienda fuera tal que con la pendiente máxima permitida y aún con una pequeña extensión de no más de 20 centímetros de este codo, bien digo, no podemos salvar la diferencia, deberemos recurrir a hacer que la cañería tenga un salto. Y este salto se dará dentro de un artefacto que se llama cámara de inspección. Esta cámara de inspección tiene varias funciones. Por un lado, esta que digo, en la eventualidad de tener una necesidad de superar la altura que nos permite la pendiente máxima, lo usaremos para provocar ese salto. El segundo aspecto
es que en su interior, en el piso, hay una parte de este artefacto que se llama cojinete y que es como si ustedes imaginaran medio caño, o sea, un caño abierto, por el cual pasa el fluido cloacal. Desde este lugar nosotros podemos tener un registro del comportamiento, o sea, si el agua corre correctamente o no, y en caso de no hacerlo así, podríamos desobstruir la cañería. Precisamente la segunda función es de acceso al interior de la cañería. Y el tercer aspecto, o la tercera función que cumple la cámara de inspección es vincular cañerías que vienen de artefactos distintos, de direcciones distintas. Y pensemos que nosotros en planta podemos tener inodoros en varias partes de la vivienda, pero todos deben converger porque Obras Sanitarias permite una sola vinculación por terreno, más allá de que haya uno, dos o más cantidad de inodoros. Y será en la cámara de inspección donde estos se unan como los dedos de una mano, siendo los dedos la llegada de los inodoros y el brazo la salida a la conexión de la red. Como ya dijimos, las tres funciones básicas de la cámara de inspección son las de permitir el acceso, posibilitar saltos y eventualmente hacer acciones de limpieza o desobstrucción. Y en general recomendamos que esté relativamente próxima a la línea municipal en el orden de los 5 metros para permitir una correcta desobstrucción en el caso que lo hubiera en su vinculación con la red. En el caso en el que la vivienda estuviera muy alejada de la línea municipal, la distancia entre cámaras no debe ser mayor de 15 metros, de manera que pueda lograrse un acceso cómodo a la totalidad de la cañería. Por lo tanto, si estas dimensiones se superaran, será necesario colocar otra cámara de inspección, y tantas como fuera necesario. Habíamos mencionado al comienzo la necesidad de las ventilaciones de la instalación. Precisamente de lo que se trata es de la colocación de un caño de 2 pulgadas, o sea 50 milímetros, que sale del artefacto más alejado, en general el último de los inodoros, que ventila la instalación primaria y que tiene que salir al exterior y estar, como se dice, a los 4 vientos. O sea, no puede estar contra una pared o muy próximo a la pendiente de un techo. Debe ventilar a los 4 vientos. Este caño puede ir por dentro de la pared, por él no correrán líquidos, por lo cual no es necesario que tenga las mismas condiciones de estanqueidad o mecánicas que un caño de desagüe primario o secundario, pero bueno, es la vinculación del exterior con la cañería primaria. En el caso de las cámaras de inspección ya nos referimos a sus funciones. La apariencia exterior será la de intentar mimetizarse con el solado en el cual pasa, o sea, las tapas pueden revestirse con el mismo piso del lugar donde están y tienen un tamaño que es de 60 por 60. En su interior, las cámaras de inspección tienen otra tapa que va sellada, o sea, esta segunda tapa se coloca con un mortero
muy liviano de cal, de manera que pueda sellar la salida de olores, pero se pueda remover con cierta facilidad. Mientras que la tapa superior no se sella y puede ser, en general tienen una cavidad que permite ponerle el mismo revestimiento que tiene el resto del piso. En general estas cámaras pueden ser de material premoldeado de cemento o pueden construirse con mampostería de ladrillos. El fondo es de mampostería y se hace en cada lugar porque tiene tiene estrecha vinculación su forma con la disposición de las cañerías y, como dije, es de impermeable, de mortero de cemento y tiene estas canaletas que unen las distintas acometidas con la salida del fluido cloacal, que va hasta la red de conexión. Esto solo a modo de anticipo lo decimos para que ustedes vayan sabiendo, pero constituye una etapa de la construcción de una cámara séptica que forma parte, junto con el pozo negro, de un sistema estático que es el que en este año no utiliza. Y esta es una tapa de hormigón armado que cierra un pozo negro al cual vuelca sus aguas la cámara séptica y que compone parte de esa instalación, como ya dijimos, de una instalación estática domiciliaria. Este es un esquema en corte de una instalación estática en la cual vemos las instalaciones, la cámara de registro e inspección, la cámara séptica y el pozo negro con su ventilación. En este caso, la ventilación se hace al pozo negro, pero en el caso de una instalación dinámica se hará al último artefacto, como ya explicamos anteriormente. Como ya dijimos, los tres renglones eran la ventilación, a la cual nos referimos recién, los desagües primarios y los desagües secundarios. ¿Qué es lo que define uno u otro? La pregunta es inequívoca, clarísima, un sifón. Antes de un sifón, la instalación es secundaria. Después de un sifón, es primaria, entendiendo como antes y después en el sentido en el que circula el flujo cloacal. Como pueden ver, un sifón es una especie de chicana en la cual el agua entra en un receptáculo, hay una pared que separa la salida de ese receptáculo, el agua recorre por debajo de esta pared y sale. Esto quiere decir que siempre en el fondo del sifón habrá agua. Justamente esta agua es el cierre hidráulico. Cuando uno acciona la ducha, el agua de la ducha va a la pileta y si observamos con detenimiento siempre hay agua en el fondo de la pileta de piso. Pero si arrojamos el agua de la ducha veremos que el agua circula, no sube el nivel, pero siempre permanece el agua en el fondo. Bueno, este es el cierre hidráulico. Lo mismo ocurre con el inodoro. El inodoro siempre conserva en el fondo un cierre hidráulico, o sea, precisamente es a eso a lo que nos referimos. El agua que nosotros vemos en el fondo del inodoro y aún seguimos viendo después de haber accionado el depósito que impulsa a lo que hay en el inodoro, vemos que siempre queda un fondo de agua, en este caso limpia. Pero eso es lo que se llama cierre hidráulico o sifón. Precisamente ese es el momento en el que un artefacto se transforma en primario o secundario. El inodoro trabaja por sí mismo,
no recibe otros artefactos. Sí, de la base del inodoro suele salir la ventilación, a diferencia de las piletas que vimos en la imagen anterior, a la que sí confluyen artefactos secundarios tales como el bidet, la ducha, la bañadera o un lavamanos. En este esquema vemos una secuencia de artefactos primarios y secundarios entre ambos, o sea, un bidet y un inodoro. Vemos entre ambos la pileta de piso, que es un artefacto que tiene sifón, por lo tanto es un artefacto primario. A él llega el bidet por una pieza que se llama ramal. La salida de la pileta de piso se une al ramal primario de 110, del que ya venía el inodoro a través del codo con base, y que terminan todos en una bajada o descarga que a su vez se extiende hacia arriba porque suponemos atiende una instalación en la planta alta. Hacia el final de esta instalación vemos un caño de dimensión menor de 2 pulgadas, 50 milímetros, que es el que constituye la ventilación a aquella a la que nos referíamos. Entonces acá tenemos los 4 diámetros con los cuales nos movemos en la instalación de desagües cloacales. 110 para los inodoros y las desagües que van a las cámaras de inspección, 50 para las ventilaciones, 63 para la vinculación de la pileta con el desagüe primario y 40 con la del artefacto secundario a la pileta de piso. Si bien no hicimos mención en la imagen anterior, toda esta instalación se desplazaba por lo que se llama bajolosa o contrapiso. Mientras que en esta tenemos la misma instalación, pero de una forma que se llama suspendida. Esto es, perfora el entrepiso y se cuelga de este para estar suspendida, colgada, o sea que desde el piso de abajo podría llegar a verse. Esto hace que por un lado no necesitemos un tratamiento especial en cuanto a los niveles del entrepiso, pero sí deberemos tener un especial tratamiento del cielo raso y por supuesto de las alturas entre techos, y en sí deberemos tener un especial cuidado del comportamiento mecánico de la instalación, ya que esta irá soportada desde grampas y el peso propio más la carga de desagüe cloacal la va a estar solicitando a cargas más o menos importantes. Este esquemita ya nos es conocido, lo vimos cuando estudiamos agua fría, cuando estudiamos agua caliente, es el mismo. Y en él empezamos a insinuar la localización de los artefactos y vemos la proyección de la ducha, el lavamanos, el bidet, la pileta de piso y el inodoro, en coincidencia con, en este caso, con el surtido de agua fría y agua caliente. Y este es el primer paso para diseñar la instalación de desagües primarios y secundarios. En esta imagen, que es complemento del anterior, no solo vemos los artefactos en 3 dimensiones, sino que además vemos la instalación en una perspectiva transparente y vemos cómo empiezan a aparecer el despiece y los cambios de direcciones, con qué piezas se hacen y cómo se vinculan cada uno de los artefactos. Entonces aparecen curvas, codos, ramales. En el mismo orden de ideas y con perspectivas a la realización de un cómputo, debemos reconocer los caños en sus 4
dimensiones de sección como los habíamos visto, un codo que es una pieza a 90 grados, una curva que es una pieza a 90 grados pero que es más amplia, un ramal, que es aquella pieza que tiene una acometida. Este ramal puede ser a 90 grados, en general no los hay, pero puede haberlos, y los más usuales de 45 grados, como vemos en la imagen. Los ramales pueden tener la misma dimensión o tener un ramal reducción. Por ejemplo, ramal a 45 110 por 110 o ramal a 45 110 por 63. Es en el caso, primero podría vincular un baño con otro y en el segundo vincular en el baño la pileta de patio, de piso, perdón. Acá observamos la conexión de una pileta de una cocina. Primero vemos que es una doble bacha, que es usual, pero el desagüe va a ser uno. Por lo tanto, habrá una pieza que una las dos bachas. Segundo, vamos a hacer que esa pieza sea un sifón, de modo tal que a la misma salida de las piletas hay una vinculación por una pieza y esa misma vinculación funciona como sifón. Esa conexión, que ya a la salida es de 50 milímetros porque las piletas de las cocinas son de 50 milímetros, la vamos a llevar como desagüe hasta una pileta de acceso. La pileta de acceso, a diferencia de la pileta de piso, no tiene sifón. Es simplemente un acceso a la cañería o para encontrar o limpiar restos de grasa, por ejemplo. Sin que esto llegue a ser un desgrasador, pero funciona permitiendo una pequeña intercepción. Y fundamentalmente permite el acceso a la cañería. En esta imagen estamos viendo los desagües primarios para una batería de baños. Como vemos, alineados sobre nuestra derecha, hay 5 codos con base que van a recibir el día de mañana los inodoros. En el lado de enfrente hay una pileta de piso cuya salida de 63 se une con el ramal principal en un ramal de 110 por 63 a 45. Los inodoros con el caño principal se unen con ramales a 45 de 110 por 110. Y si ustedes ven, hacia el final la cañería se extiende llegando al muro, si bien no está puesto, ahí se ha de colocar la ventilación de la instalación. En este caso, a la pileta de piso acometen varias desagües de 40 que se corresponden con otros tantos mingitorios en este caso. Podrían ser tranquilamente piletas de lavatorios, etc. Esta imagen nos vincula una representación tridimensional con una fotografía de la realidad durante el periodo de ejecución y ven ustedes la correspondencia entre una y otra. Descarga para inodoro, perdón, codo con base para asiento de inodoro, pileta de piso acometida de 3 artefactos secundarios. Recordarán que en algún momento, cuando mencionamos las solicitaciones, hice alusión de la solicitación mecánica y les decía que esta no solo estaba pensada en función del fluido interno y las presiones que éste podía realizar, que además podía ser pisado por un vehículo en la entrada de la casa, por ejemplo, sino que además podía estar colgada.
Este es el caso de una instalación sanitaria de desagüe cloacal primaria y secundaria suspendida, o sea, está colgada del entrepiso mediante grampas. Esta cañería nos muestra una pieza no muy frecuente, pero que se puede utilizar, y propone la vinculación en el plano de una instalación primaria suspendida para recibir los inodoros de la planta alta. A su vez, esa columna vincula estas dos descargas y las manda hacia abajo y tiene la posibilidad de extenderse para arriba en la ventilación. Pero si observan con atención hay un círculo inmediatamente debajo de la cruz y eso se llama caño cámara. Esto quiere decir que ese círculo es una pequeña tapa a rosca que permite acceder al interior de la cañería en un punto complicado porque ahí acometen 3 caños en un plano y podría darse la situación de obstrucción. Entonces, recuerdan que dijimos que las cámaras de inspección son puntos de acceso. Los caños cámara también son puntos de acceso. Y eventualmente, levantando un inodoro, podemos acceder también a la cañería primaria desde el inicio de esta por debajo del inodoro, sin romper absolutamente nada. Anteriormente, en la charla de agua, hicimos mención a los planos que requerían ciertas reparticiones y que en general el plano de agua va acompañado de las otras instalaciones, por ejemplo, la instalación de desagüe cloacal. Y acá vemos un ejemplo. Pero como ustedes pueden observar, no se ven ni pendientes, ni piezas, ni mucho más detalle, y la ubicación de los artefactos es relativa y no está acotada. Por lo tanto, este es un plano que da cuenta de las generalidades de la instalación, pero de ninguna manera es un plano para construcción. Es un plano para una tramitación burocrática, digamos. En el mismo orden de ideas, acá repetimos y ponemos a disposición de ustedes toda la nomenclatura convencional. Arriba los colores y abajo las gráficos que representan los artefactos y cada una de las distintas situaciones que deban indicarse en un plano de institución. Más de lo mismo, con nomenclaturas convencionales, tanto en colores como en disposición, en este caso tanto para agua fría como para desagües cloacales también. Esta gráfica es más representativa de situaciones particulares en las cuales hay algún desplazamiento aparentemente en contrapendiente y otras de cómo vincular en corte las diferentes situaciones de accesorias, de artefactos y de los accesorios. A modo de guía y sin que signifique un listado excluyente, nos parece que siguiendo este orden podemos facilitar la tarea del diseño de una instalación de desagües cloacales. Deberemos iniciar averiguando la localización de la red, si es que hay, y en qué sentido circula, para tener en cuenta la acometida a través de aquella curva que dijimos sobre el lomo de la cañería troncal. Luego, y además en esto hay que tener en cuenta, como ya dijimos, el sentido, la tapada y el diámetro de la cañería, porque estos datos nos van a ser útiles para hacer la conexión. Luego, la ubicación de los artefactos.
En aquellos lugares donde no contamos con red deberemos ubicar el mecanismo que usemos para el tratamiento, ya sea lechos nitrificantes o cámara séptica con pozo negro o cualquier otro equivalente. Partimos del supuesto que en algún momento va a haber una conexión a la red. Por lo tanto, todas las pendientes deberán tener un sentido que permita el día de mañana, con pequeñas modificaciones, llevar la red de la última cámara de inspección a la red exterior. Luego comenzamos vinculando los artefactos primarios, luego colocamos los artefactos secundarios, luego las cañerías y por último esta a la conexión. Habiendo determinado originalmente la tapada y las distancias, eso nos permite, aplicando las pendientes, ver si nos da la altura prevista para la casa o deberemos subirla de modo tal que permita materializar la pendiente deseable. Luego definimos los materiales que vamos a emplear, como en agua fría y agua caliente hay varias tecnologías ofrecidas, todas son igualmente confiables, por supuesto que cada comerciante dice que la suya es la mejor, ustedes tendrán que ponderar entre precio, calidad y prestación. Por último, ubicar las cámaras de inspección y en estas construir los mojinetes que permitan el acceso a la cañería. En definitiva, en nuestra ciudad, como en otras tantas, todo el desagüe cloacal, domiciliario, comercial e industrial, va al mar. Entonces, la cantidad y la calidad con que salga, en principio, si bien es responsabilidad del Estado municipal que maneja a través de OCE la planta de tratamiento y el emisario submarino, también como profesionales es nuestra responsabilidad ejecutar racionalmente una instalación y proponer una utilización lo más racional posible, esto es, con la menor cantidad de agua y con la menor cantidad de inconvenientes, esto es, la eficiencia de la instalación redundará en un beneficio de los usuarios directos y de la red en general. En aquellos casos en los que no contamos con servicio de red, mayor es nuestra responsabilidad porque estos restos van a la tierra y es enteramente nuestra la posibilidad de mejorar el tratamiento de estos para no contaminar. Sepamos que nuestra responsabilidad profesional es mucha, aún en las pequeñas cosas, y que nuestra costa es muy importante, no solo por la industria del turismo, como suele decirse, sino porque es la naturaleza y le debemos un respeto. Y recordemos que somos los primeros usuarios. Entonces, la mejor manera de tratarnos es cuidar el entorno, comenzando por el agua, los desagües locales. Muchas gracias.